אפשר לתקן. Estudiamos hoy día, Besat Hashem, el último de los 10 mandamientos, el 10º mandamiento, la prohibición del Lo Tachmod. Dice el Sefer HaChinuch, esta es la mitzvah, la Medchet, Shelo Lachmod. Shelo La'alot B'machshavteinu, la prohibición de Lo Lachmod, ¿en qué consiste? No La'alot B'machshavteinu, es decir, no pensar la asot tachbula, hacer alguna estrategia, la caja tlanu, mashe ulezulateinu me'achein, de no pensar cómo buscar una estrategia para que podamos tomar algo que le pertenece al prójimo de nuestros hermanos, alguno de nuestros hermanos. Es decir, cuando yo planifico cómo hacer de que esa persona me dé lo que yo quiero, eso es una prohibición de la Torá, es un Lo Tachmod. Shenemar, como dice la Torá, Lo Tachmod Beit Rancha. וכבר הוכיחו זיכרונם לברכה, ya demostraron nuestros sabios, mi pasuk acher, de otro pasuk, dichtiv, Lo Tachmod velakachta lecha. Este otro pasuk dice, agrega la palabra lakachta lecha, es decir, esta codicia que está prohibida es cuando llega al punto de poder conseguir lo que quiero. Sheisur lav de Lo Tachmod, la prohibición de Lo Tachmod de inonigmar no se concreta, no se tajriede, H y Asebo Maase. La prohibición de Lo Tachmod no es en el deseo puro, sino solo cuando la persona realmente hizo algo activo para conseguir el objeto. La verdad es que ustedes saben que los 10 mandamientos están repetidos 2 veces en la Torá. El primero está acá en Parashat Yitro y el segundo está en Parashat Va'etchanan. La segunda vez, la Torá prohíbe también, agrega la palabra Lo Titave. Es decir, está prohibido también el deseo, porque la diferencia entre Lo Tachmod y Lo Titave es que Lo Tachmod, como está explicando acá, se refiere a hacer algo práctico, algo activo, una acción que me haga conseguir lo que tiene el otro, algo que yo quiero de sus propiedades, mientras que la prohibición que agrega ya en la segunda vez que se menciona este mandamiento, agrega también la prohibición de incluso desearlo en el corazón. Pero acá, en este pasuk, está hablando de la acción en sí. La verdad es que todo lo que tiene que ver con esa prohibición de desear en el corazón lo que tiene el otro, Besat Hashem lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese pasuk, que es mucho más adelante, en la mitzvah Taf Tet Zain, es mucho más adelante. Ahora nos enfocamos en estudiar esta mitzvah, que según el Sefer HaChinuch son 2 mitzvot separadas, siguiendo la línea del Rambam, que está la prohibición de no desear lo del otro, y está la prohibición de no hacer algo para conseguir lo del otro. Pero acá, como dijimos, se está hablando de Lo Tachmod. Vafilu natan damim lejavero. Incluso que le dé dinero al compañero, a la jefetz, incluso que le pague por el objeto, o ver gamken al lab de Lo Tachmod. También está transgrediendo por el isur de Lo Tachmod. Es decir, no está hablando de un robo, que eso seguro no se puede. Está hablando de alguien que convence al otro que le dé algo que él no tenía pensado vender, pero lo presiona mucho para que se lo venda y al final se lo termina vendiendo. De todas maneras, se está pasando por este isur. She'en lav de Lo Tachmod nitkan. La prohibición de Lo Tachmod no se repara. Benetinat damim. El hecho que él le dé dinero no soluciona el problema. Kol zman shederech echreach lakho mimeno. Todo el tiempo que él usó medios como obligándolo para comprarlo de él, está pasando por el isur a pesar de que le pagó. Kenu apegusha amiti. Esta es la explicación verdadera del Raboteinu Zichronam Libraja. Hay ciertas discusiones respecto a este tema, pero así lo estudia el Sefer HaChinuch, que la prohibición de la Torá entonces es cuando uno presiona al otro, lo obliga a incluso venderle algo, seguro si no le paga por más razón, si lo obliga a regalárselo, por supuesto que estaría prohibido, pero incluso acá que le termina pagando, como esta persona no quería venderlo, entonces está pasando por el isur de Lo Tachmod. Ahora quizás acepta, no se trata de que lo está obligando con violencia, ¿sí? Pero el hecho de presionarlo mucho, insistirle demasiado que se lo venda, eso está prohibido. Hay que tener cuidado, porque eso puede pasar y uno no se da cuenta y que está pasando por un isur de la Torá importante. Veamos un poco más. Mishorshei mitzvah zo, la razón de esta mitzvah, lefi shemachshava ra'a izo. Este pensamiento es un pensamiento malo. V'goremet la'adam takalot harbe. Esto le puede provocar a la persona muchos tropiezos, muchos problemas. Después de que la persona fija en su mente
como que se decide. La caja mimeno, oto adavar, ese objeto, shehamad, cuando la persona se decide de sacar del otro ese objeto al cual él deseó, mitojo tata avaga, por ese deseo malo, lo yashgiach b'shum davar, cuando la persona se autoconvence de que quiere eso y no va a insistir hasta que lo consiga, entonces ya no va a fijarse en nada, es decir, nada lo va a detener. V'im lo yotzeh javero lemochro, y si no va a querer su compañero vendérselo, y en oso tome menos, lo va a forzar a que se lo dé. V'im yamot kenegdo, y si se va a resistir en su contra, es decir, de ninguna manera va a aceptar vendérselo, efshar sheyargeno, puede llegar incluso a matarlo. Puede llegar a un punto en que la persona mate a esa persona que no le quiere dar el objeto. Obviamente que es un extremo, pero solo para entender la gravedad de hasta qué punto puede llegar a un deseo de un objeto que tiene otro. Kasher matzino ben Navot shene'erag al karmo. Navot era un nombre de una persona que lo mataron por su viñedo, shehamad meno Ahav. Ahav quería el viñedo de Navot y porque lo deseaba terminó matándolo. Entonces vemos que el deseo puede ser tan potente hasta el punto que llegue a matar. Bueno, entonces la mitzvah, como ya estudiamos, esta prohibición de la Torah es lo tahmod, cuando una persona hace algo activo para conseguir un objeto que tiene otro. Entonces, si una persona, el solamente ofrecer dinero no es un problema, el tema es solamente si uno insiste. Es decir, si la persona no quiere venderlo, está prohibido por la Torah, y hay que tener cuidado con eso, de insistir en convencer a alguien para vender algo que no quiere vender, incluso que le dé dinero, es un isur de la Torah. Hay que ver también el tema de la otra mitzvah que vamos a estudiar, mitzvah Hashem, que es el tema de la ta'avá, que es el deseo en sí, que a veces eso también está prohibido, pero como dijimos acá, está hablando de una acción práctica. ¿Cuál es la lógica de esta prohibición? ¿Por qué es tan grave el deseo de querer algo que tiene otra persona e insistir para conseguirlo? Es cierto que entendemos que no es ideal, no es correcto, pero acá estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de principios muy graves. En esta lista de los 10 mandamientos está hacer idolatría, está matar, son prohibiciones muy fuertes. Y vemos que dentro de esta lista de los 10 mandamientos entra también esta prohibición de querer algo que tiene otra persona y actuar para conseguirlo. Es tan grave, es tan terrible. Quizás para entender esta pregunta podemos ver la comparación que siempre hacemos en los 10 mandamientos entre las dos tablas. Sabemos que las dos tablas se van, como ya estudiamos varias veces, se comparan. Es decir, el quinto mandamiento de la primera tabla es la mitzvah de kibud av va'em, respetar al padre y a la madre. Y ahora el quinto mandamiento en la segunda tabla es esta prohibición de lo tahmod. ¿En qué se relacionan estas dos mitzvot? ¿Cómo esta mitzvah de lo tahmod refleja el mismo problema del que no puede cumplir la mitzvah de kibud av va'em? La verdad es que en kibud av va'em nosotros vemos dos cosas. Kibud av va'em, por un lado, es lo que más marca a la persona. ¿Qué es lo que más define quiénes somos? ¿En qué recursos tenemos? ¿Qué infancia tuvimos? ¿Qué vida? Todas las cosas que tenemos al final, lo que más influye en nuestra vida son nuestros padres. Nuestra formación, nuestra educación, nuestra situación económica, casi todo es producto de quiénes son nuestros padres. Y cuando una persona no respeta a sus padres, de alguna manera, eso demuestra que él no está contento con el rol el cual Hashem le dio. Esa persona no está conforme con el lugar que Hashem le dio, con las condiciones que Hashem le dio. ¿Por qué una persona no respetaría a sus padres? Al fin de cuentas, la midá de Hakarat HaTov es algo muy natural, es muy básico. Es decir, el ser humano naturalmente debería estar agradecido a sus padres. ¿Por qué a una persona le costaría respetar a sus padres? ¿Qué lógica tiene? ¿De dónde viene? ¿De qué fuerza emocional o psicológica viene esa dificultad de respetar a los padres? Entonces, se puede decir quizás que la dificultad de respetar a los padres, principalmente viene de eso, de no estar conforme con la vida que uno tiene. Cuando una persona no está conforme con la vida que uno tiene, ¿a quién culpa? ¿A dónde va a dirigir su enojo? A sus padres. Porque sus padres son los que marcaron principalmente su realidad, en todos los aspectos.
Entonces, el que no está conforme, el que no siente que su misión de vida fue definida por Hashem y que los recursos que tiene, las realidades que tiene, las experiencias que vivió, todos los factores que tiene en su vida son porque ese es el cuadro donde él tiene que actuar, entonces eso, el no estar conforme con eso, se refleja muchas veces en la dificultad de respetar a los padres. Como si fuera, ustedes son culpables de que yo soy así o de que mi realidad es así. La falta de respeto, la falta, incluso llegar a un nivel de desprecio hacia los padres, es producto de estar inconforme con la realidad. Y obviamente eso es también la realidad que le pasa al que pasa por el Isur de lo Tahmod. Cuando una persona jomed lo que tiene el otro, es justamente el mismo problema. No está conforme con su realidad. Él quiere el pasto del vecino, que parece ser más verde. No está conforme con lo suyo. El jomed, cosas que están por fuera de él. Él desea eso. Incluso es capaz de actuar para conseguirlo. En el fondo, él no entiende que ese objeto que él no tiene, no le corresponde. Y acá ni siquiera estamos hablando de robar. No estamos hablando del isur de robar, de quitar, de sacar algo sin pagar. No, él está dispuesto a pagar. Pero en el fondo lo que él quiere es cambiar su realidad y codiciar la realidad que tiene el otro. Y eso demuestra que él no está conforme con su realidad, que no entiende que el lugar y las condiciones que él tiene son las condiciones ideales para cumplir su misión en este mundo. De todas maneras, nosotros vemos que la explicación que le da el Sefer HaChinuch a esta prohibición es la fortaleza que tiene este deseo. Es decir, no solamente que el hecho de que la persona esté inconforme está mal, sino hasta dónde puede llegar con esa prohibición. Porque como ya dijimos, hay un isur de codiciar, de tener ta'avá, pero no es la mitzvah que estamos estudiando hoy. Esa mitzvah de ta'avá está mucho más adelante en Sefer Dvarim. Entonces acá el foco que tenemos que entender es que no se refiere que lo que nos está enseñando acá la Torah no es el hecho mismo de no estar conforme, sino el hecho que la persona actúe para conseguir algo diferente. Y lo que dice el Sefer HaChinuch es que su nivel de ansiedad, de fortaleza, que él va a tratar de conseguir lo que no tiene, puede llevarlo a hacer cosas muy malas. No va a tener límites. Es decir, vemos de acá que el deseo por conseguir algo que parece ser material que tiene el otro es peligroso. La persona termina perdiendo sus propios límites y haciendo cosas inadecuadas para conseguirlo. ¿A qué se debe eso? Vemos que los 10 mandamientos tienen un principio y un fin. Además de ser 2 tablas, también son 10 en total. Y la primera mitzvah de la Torah es la emuná. Y la última mitzvah es lo tahmod. Es curioso que cuando la segunda vez que se repiten los 10 mandamientos, los 5 mandamientos últimos están todos unidos. Es decir, hay una vav entre uno y el otro. Es decir, como si fuera que todos los mandamientos llegan al final. Así lo explica Rav Hirsch. Es decir, lo primero, la base de todo es la emuná. Pero ¿dónde nos va a llevar todo eso? Nos va a llevar hasta el final, llegar a cumplir esta mitzvah de lo tahmod. Si una persona tiene emuná y pasa por todos estos escalones, la emuná es lo básico, es lo primero, pero si una persona va construyendo todos los 10 escalones, su meta final va a ser llegar a cambiar esa realidad, ese sentimiento interno y lograr estar conforme con lo que tiene. Es un gran trabajo, no es nada fácil conseguir eso. En la medida que la persona lo va trabajando, al final va a llegar a eso, pero esa es la meta, es como el fin del trabajo. Al final uno va a llegar avanzando hasta que llegue a estar conforme con lo que tiene. Pero la gravedad de no estar conforme con lo que tiene es la fuerza que lo va a llevar a hacer cosas malas para luchar en contra de su realidad. Los ejemplos que da la Torá son todos ejemplos materiales. El campo, la casa, la mujer, todas las cosas que tiene el compañero, eso puede despertar una agenda. Es decir, estamos hablando de la incapacidad, obviamente que se puede también comparar y derivar a otras cosas que son más personales, cualidades de personalidad o cualquier cosa que uno no esté conforme. Pero el peligro es lo que la persona va a llegar a hacer por esto. Como dijimos acá, que incluso en los peores de los casos uno puede llegar a matar por no estar conforme con su realidad. Cuando una persona mata al otro, vemos que el primer asesinato del mundo, de la historia, fue cuando Caín mató a Abel. De alguna manera él sentía que Abel lo estaba molestando. Es decir, que el no estar conforme con una realidad lo lleva a matar al otro. Entonces también si no llega a ese nivel tan grave, pero vemos que por ahí empieza. Ya estudiamos que el ser humano tiene 2 tipos de Yetzer Hara.
Hay dos raíces del Yetzer Hara. Hay dos deseos básicos que nos hacen a veces actuar mal. Solamente son esos dos. El primero es la búsqueda de placer, la tava, y el otro es la competencia. Cuando una persona quiere sentirse fuerte, cuando una persona quiere ganar, quiere superar dificultades, quiere luchar, eso se llama el kaas. Esas dos raíces son lo que nos lleva a hacer todo lo que hacemos en la vida. Es la motivación que nos lleva a hacer muchas veces el mal. Si está controlado, si está equilibrado, no. Pero todo Yetzer Hara viene de esas dos. Entonces, o tengo la motivación de buscar placer, o tengo la motivación de sentirme fuerte, de ganar, de competir, de sentirme más que otros. Todo eso viene del kaas. Ahora, esas dos cualidades, cuando están separadas, tienen fuerza. Pero cuando se juntan, tienen aún más fuerza. Cuando hay algo que combina la búsqueda de placer junto con la competencia, con este deseo de ser fuerte y ganar, entonces ahí sí que es peligroso. Cuando están los dos juntos, se combinan los dos y eso puede ser mucho peor. Cuando una persona está inconforme por su realidad material, es decir, por los placeres que tiene, y le gustaría tener los placeres que el otro tiene. No es solamente que yo quiero comodidad, no es solamente que yo quiero un placer, sino que a mí me molesta que él lo tenga y yo no. Ahí se están juntando los dos elementos y hacen que el deseo sea mucho más fuerte. Y por eso es mucho más peligroso. La Gemara dice sobre el pasuk de Kriyat Shema, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. El pasuk dice que hay que amar a Hashem, entre otros, bechol nafshecha, con todo tu nefesh. ¿A qué se refiere? Dice la Gemara, bechol nafshecha, afilu notelet nafshecha. Incluso que una persona esté en la situación más extrema, de que le están amenazando, que lo van a matar. No, afilu notelet nafshecha, de todas maneras la persona en ese momento tiene que sentir que él ama a Hashem y está dispuesto a entregar su vida por él. Pero después sigue el pasuk que dice, después de decir bechol nafshecha, dice bechol meodeja. También tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestro meodeja para Hashem. ¿Qué es lo que es meodeja? Dice la Gemara, se refiere a lo que es meod para nosotros. Se refiere al dinero. Tenemos que estar dispuestos a perder dinero. Y la pregunta evidente es, si estamos hablando de una persona que ya cumplió la primera parte del pasuk, que está dispuesto a entregar su nefesh, su vida, entonces, ¿para qué hay que decir que tiene que estar dispuesto también a entregar su dinero? ¿No es obvio? Si ella está dispuesto a entregar su vida, ¿por qué hay que exigirle que también entregue su dinero? Explica la Gemara, hay personas a las cuales le es más difícil entregar su dinero que su vida. Mamonam Javiv Aleem Minafsham. Hay personas que su dinero lo desean incluso más que su vida. Para ellos está escrito este pasuk, que hay que estar dispuesto también a perder eso. Pero ¿cómo puede ser que hay una persona que le guste más, que se preocupe más por el dinero que la misma vida? La respuesta es porque en el dinero se juntan justamente estos dos elementos. Cuando una persona busca dinero, ¿por qué el dinero marea tanto a la gente? ¿Por qué el dinero es un soborno tan potente que hace que la gente pierda sus valores? La respuesta es porque en el dinero se juntan las dos fuerzas del Yetzer Hara al mismo tiempo. También es algo con el cual se puede conseguir placeres materiales, y al mismo tiempo es algo competitivo. La gente lucha para tener más que otros. La riqueza, por definición, es un elemento competitivo. ¿Quién es rico? El que tiene más que otros. Entonces, para ser rico, uno necesita competir. No existe ser rico sin tener más que otros. No importa cuánto tengas. Para ser rico necesitas que los demás tengan menos que tú. Entonces hay una competencia constante. El dinero es algo que despierta en la persona los dos Yetzer Hara al mismo tiempo. La búsqueda de placer y la búsqueda de ser mejor o más, sobreponerse más que otros. Entonces, por eso hay una dificultad especial de sentirse conforme con lo que uno tiene a nivel material. Porque justamente en el tema material se concentran todos los tipos de Yetzer Hara al mismo tiempo. Y eso es lo que dice la Gemara, que Adam, una persona puede ser reconocida en tres cosas. Bekosó, bekaasó, ubequiso. Hay tres cosas en las cuales la persona se reconoce. ¿Quién es en verdad? Uno es bekosó, con su copa. ¿Qué quiere decir? Con el vino. El vino representa siempre la ta'avá, los deseos físicos y materiales. Entonces, cómo la persona se relaciona con los placeres físicos y materiales, cómo se relaciona con su copa, eso es lo primero que nos ayuda a revelar quién es. Lo segundo es bekaasó, cuando la persona tiene kaas. Ya dijimos que el kaas simboliza todo lo que es la competencia, el querer ganar, el querer que las cosas sean a mi gusto, el querer ser más que otros, la competencia, la envidia y todo eso. Entonces ahí también la persona se reconoce, ese es el segundo tipo de Yetzer Hara. Pero también está el tercero, bekisó. Kisó es el bolsillo,
donde la persona guarda su dinero. En el Kisó es donde se juntan las dos cosas. Entonces puede ser una persona que en esa combinación, en el Kisó, ahí sí que pierde. Cuando era Kosó, su vaso, su copa, solo, todavía podía estar bien. Cuando era Kasó, también podía superarlo. Pero cuando se juntan los dos en Kisó, ahí sí que pierde el criterio y ahí pierde sus valores, eso lo marea completamente. Entonces, cuando una persona logra estar realmente conforme con lo que tiene y no actuar para cambiar eso de una forma incorrecta, llegó a un nivel más alto, porque logró vencer los dos Yetzer Hara, incluso cuando están juntos. Cuando no lo logra, es muy peligroso, porque puede llegar a hacer cualquier cosa. Eso es lo que estudiamos acá, que cuando una persona tiene la mitad de Hemda, cuando la persona es capaz de luchar para conseguir lo que quiere, lo que tiene el otro, en términos materiales, entonces como es algo tan potente, donde se suman todas las emociones juntas, los dos tipos de Yetzer Hara al mismo tiempo, puede llegar a hacer cosas muy graves, sin darse cuenta, justificándolo, con mucho, lo que se llama mover eter, dándose la razón a sí mismo, sin darse cuenta. Y no porque sea una persona tan mala, sino porque acá se juntan todos los deseos, todos los tipos de Yetzer Hara al mismo tiempo, y ahí la persona le cuesta aceptar su realidad y no actuar para ganar. La energía que la persona siente para competir, para ganar más que lo que tiene el otro, puede ser muy peligroso. Y lo contrario, al vencer esta Hemda, al lograr estar conforme con lo que uno tiene, y no actuar incorrectamente para conseguir lo que no corresponde, entonces eso es en el fondo la gran victoria contra el Yetzer Hara. Por eso es que está al final de los 10 mandamientos. Como dijimos, todo lleva a eso. Cuando la persona logre aplicar, porque digamos que la emuná puede ser algo abstracto, la emuná puede ser algo que no se nota en la acción, pero cuando la persona logra realmente estar conforme con su realidad, estar contento con su vida, con sus recursos, entender que esa vida en el fondo es lo que Hashem quiere para él y lo mejor que puede pasar. Y lo que tiene el otro, está bien que lo tenga él, yo no tengo que quitárselo. Él necesita cumplir su misión, yo necesito cumplir mi misión. Entonces esa insistencia desesperada de querer sacarle al otro para que yo lo tenga, en el fondo es una falta de emuná en la práctica. La emuná es el primer escalón, y la forma de llevarla a la práctica es justamente aceptar nuestra realidad. En la otra tabla dijimos que el límite más alto, el quinto mandamiento, el último de la primera tabla era Kibbutz Avaim, porque ahí es donde se manifiesta que una persona está contento y satisfecho con su realidad básica, con sus padres. Pero ahora lo entendemos también aplicándolo en la vida personal de cada uno y en cómo él se relaciona con los demás. Entonces, a pesar de que la Torá está hablando de lo material, porque ahí es donde se aplica más el problema de que una persona puede hacer algo activo para cambiar su realidad, quitándole al otro lo que tiene, entonces, pero obviamente que como siempre dijimos en los 10 mandamientos, tenemos que sacar esta idea y aplicarla también en cosas menos graves. No se trata de que voy a quitarle al otro un objeto, pero el hecho mismo de tener envidia, de estar comparándome, de querer tener lo que tiene el otro, todo esto está mal y lo podemos aprender de este mandamiento, que al final tenemos que aceptar nuestra realidad, estar contentos con lo que tenemos y así, con eso en el fondo podemos cumplir toda la Torá. Porque todas las dificultades que tenemos en nuestras relaciones humanas y en nuestra insatisfacción material proviene al fin de cuentas por esto. Bueno, eso por hoy. יישר כוח a todos. אפשר לתקן.